Hola, ¿qué tal? Les saluda Yoyo Ochoa y a nombre de Roberto Niembro le doy la más cordial bienvenida a este programa Tus Derechos, un espacio destinado a la reflexión y difusión sobre la cultura de los derechos humanos. El día de hoy hablaremos sobre los delitos contra el honor. Si bien sabemos que la libertad de expresión y de opinión son fundamentales para cualquier sociedad democrática, cabe referir que estos dos derechos conllevan diversos desafíos, tales como evitar la difamación, la injuria y la calumnia. En este sentido, ¿cómo podemos equilibrar la libertad de expresión y de opinión contra atentados falsos y maliciosos contra diversas personas? Para responder esta y otras preguntas, el día de hoy nos acompañan una experta y dos expertos en la materia, a quienes a continuación voy a presentar. En primer lugar, nos acompaña Ana Cristina Rola Serna, quien colabora con el Gobierno de México y la UNESCO en la elaboración de una política pública para el desarrollo mediático comunitario e indígena. Gracias por estar aquí. También está con nosotros Diego García Ricci, profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, maestro y doctor en Derecho por la Universidad de Toronto, Canadá. Bienvenido. Y finalmente le doy la bienvenida a Carlos Manuel Garay Bartoar, secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, para empezar este primer bloque, vamos a introducir los derechos relacionados con el tema del programa. Para esto, Diego, ¿nos podrías decir, por favor, a qué nos referimos cuando hablamos del derecho a la libertad de expresión? Claro, bueno, pues debo empezar que es un derecho fundamental que se encuentra tutelado en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También se encuentra tutelado por las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, es un derecho fundamental para cualquier régimen democrático, que pues, es lo que permite, digamos, la formación de la opinión y la participación de los ciudadanos. Muchas gracias. Carlos, ¿nos podrías, por favor, platicar un poco de a qué nos referimos cuando hablamos de delitos contra el honor? Ciertamente hay varias líneas jurisprudenciales, no solo de la Corte a nivel local, sino también a nivel convencional, en donde se ha buscado esta evolución del derecho y como una finalidad prácticamente material, en donde se pide a los estados miembros extraer de sus legislaciones, de sus normas locales, aquellos tipos o conductas en donde se limite este derecho de libertad de expresión. Entonces encontramos específicamente en México estados, prácticamente todos, quedan algunos resquicios en donde se mantienen conductas como la difamación, ultrajes a la autoridad, incluso se han declarado inconstitucionales, pero bueno, se está haciendo un esfuerzo para cumplir con estas obligaciones convencionales. Muchísimas gracias. Ana Cristina, ¿nos podrías platicar un poco también, por favor, en qué consisten la calumnia, la difamación y la injuria y qué diferencias hay entre cada una de ellas, por favor? Muchas gracias. Pues, a ver, yo creo que es importante ver que los delitos contra el honor son estos tipos penales que buscan reparar en alguna medida los daños a la reputación de una persona. Es una forma de criminalizar, vienen de mucho tiempo atrás, ¿no? Antes se tenían los duelos como una forma de reparar el honor y posteriormente la evolución del derecho hace que se vayan a una forma de criminalizar cuando una persona se siente aludida o se siente agredida. De esa manera, la difamación, las injurias y las calumnias, que en cada uno de los códigos penales se tipifica de manera distinta, hay que decirlo, no te puedo decir exactamente cada una de las características de uno de estos porque cada estado, los 6 estados que todavía reconocen los delitos, lo tipifica de una manera distinta, lo que dicen es que una persona de una manera alevosa, ¿no? Queriendo hacer daño, atenta contra la reputación de otra persona. Y de esa manera se configura el delito de difamación. Hay que ser muy claros, no se puede hablar de difamación en contra de instituciones, no se puede hablar de difamación en contra de personas morales, es
una persona física contra otra persona física, y en ese sentido es que se configura el delito. Se configura el delito en aquellos estados en los cuales aún se encuentra tipificado. Muchísimas gracias. Diego, también de la mano un poco con la primera pregunta que te hicimos, ¿nos puedes platicar un poco de la dimensión social y colectiva de la libertad de expresión, pero también de su dimensión individual? Sí, claro. A ver, yo quisiera también meter en esta pregunta algo que es muy importante, y es tratar de entender por qué existe la protección al honor y la reputación. Y tenemos que distinguir entre estos dos conceptos, qué es honor y qué es reputación, ¿no? En ese sentido, lo que ha reconocido la doctrina de tribunales internacionales, pues es que el honor es esa estima que una misma persona tiene sobre ella, ¿no? Entonces, es un juicio de valor que nosotros hacemos sobre nosotros mismos, cómo nosotros percibimos que nos perciben los demás. Y reputación es precisamente la valoración de la comunidad respecto de tu persona. Entonces, dentro de la reputación existen este tipo de comentarios que es una muy buena persona, es una persona muy moral, es una persona muy profesional, en fin, todo eso es lo que va creando esa reputación. Entonces, cuando llega alguien y se expresa y de alguna manera empieza a ocasionar lesiones tanto al honor como a la reputación, pues entonces es precisamente el valor que se quiere proteger. Porque lo que se busca es que las personas no pierdan esa estima de la parte de la comunidad y que eso le permita su interacción con ellos, ¿no? Entonces, cuando viene una persona y empieza a hacer, como antes se decía, ¿no? Levantar falsos testimonios, empezar a decir cosas que no corresponden con la realidad, pues empieza a lesionar esa opinión que la comunidad tiene de ella o de él. Entonces, a eso va la protección del honor y la reputación. Entonces, en ese sentido, pues cuando se hace el ejercicio de la libertad de expresión, pues se debe tener cuidado de no lesionar de manera innecesaria ese tipo de apreciaciones comunitarias, ¿no? Entonces me parece importante como tenerlo en cuenta. El honor y la reputación son límites al ejercicio de la libertad de expresión, límites que se consideran democráticos y que existen en todas las sociedades democráticas. Muchísimas gracias. Carlos, de la mano con lo que nos acaba de comentar Diego, ¿nos podrías platicar un poco también como qué otras restricciones tiene el derecho a la libertad de expresión, entendiendo que no es un derecho absoluto, y bajo qué criterios se pueden dar estas restricciones? Sí, digo, acabas de dar en el punto. Los derechos universales no son absolutos y sus restricciones tampoco. La doctora hablaba de esta evolución de la sociedad y en esa misma evolución pues tenemos que ir evolucionando el propio derecho. En este caso, esta misma restricción, hay países en donde han optado por un sistema mucho más restrictivo, unos en una restricción mucho más abierto, es decir, en una ponderación de derechos prima la libertad de expresión y en otros casos tienen muchos más limitantes. En México, digamos que tenemos sí una dualidad en donde a México se le permite que prime la libertad de expresión, pero esos límites también pueden ser a través de los discursos de odio. Tiene que haber, como decía también el doctor, estas dimensiones individuales o políticas o colectivas son estos límites. Pero en materia penal, por ejemplo, tenemos discursos de odio y la Suprema Corte ha dicho que no todos los discursos de odio o no todas las manifestaciones son discursos de odio, pero cuando se dan, se tienen que cumplir características bien específicas, analizar el contexto, el emisor, situaciones de sociales, históricas, etc. Entonces, estos discursos de odio sí pueden llegar a ser estos limitantes a la libertad de expresión. Muchísimas gracias. Ana Cristina, ahora, ¿nos podrías decir un poco más por qué se considera que la penalización de conductas contempladas como delitos contra el honor contribuyen o más bien inhiben a ciertos sectores poblacionales de desempeñar sus funciones y atentan de cierta manera con el derecho a la libertad, el derecho al acceso a la información? Sí, bueno, creo que es importante decir que el mero hecho de que exista un tipo penal que criminalice la expresión genera un efecto inhibidor en quien se expresa. ¿Por qué? Porque de alguna manera la existencia y la posibilidad de ser perseguido por la vía penal por emitir algún tipo de opinión o por emitir algún tipo de expresión fundada en hechos, supone una desbalance de poder. Es decir, como hemos visto históricamente,
estos tipos penales no han sido utilizados por personas que quieren, como mencionaron ya, resarcir su reputación o reparar su reputación, sino más bien utilizarlo como una herramienta o como un arma en contra de la expresión. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y por eso los tratados internacionales, como ya se mencionó, de derechos humanos, han solicitado a los distintos países derogar estos tipos penales e introducir dentro de los códigos de procedimientos civiles procedimientos que puedan llevarse para reparar el daño de otra manera que no sea a través de ir a la cárcel. En México tenemos muchos casos de periodistas, de comunicadores que han sido sujetos de persecución utilizando los delitos contra el honor, y si bien podemos decir que hay muchos estados aún en los cuales no se tipifica estos delitos, hay una proliferación constante de otros tipos penales que siguen criminalizando la expresión y que por lo tanto mandan un mensaje inhibidor para quien se expresa. En este caso, en la mayoría de los casos, las y los periodistas y comunicadores. Muchísimas gracias. Bueno, acá justo lo que mencionabas de esos sectores poblacionales que sí, o sea, precisamente los periodistas y los comunicadores, pero Diego, ¿nos podrías platicar si existen otros sectores que son como particularmente, que les afecta particularmente esta penalización? Por favor. Sí, a ver, un poco completando lo que decía Ana Cristina, particularmente en México y en la región latinoamericana, estos tipos penales se han utilizado para perseguir políticamente a personas incómodas, entonces periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, todos estos entran en ese mismo universo, porque resultan incómodos al poder. Y somos países en la región que hemos tenido regímenes autoritarios durante muchísimo tiempo, casi todo el siglo XX, estuvimos plagados de gobiernos autoritarios que echaban mano de estas sanciones penales para perseguir a opositores políticos. Y opositores políticos no en un clima democrático, sino en un clima autoritario que evidentemente pues, inhibía el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, en México y en Latinoamérica tienen una carga muy fuerte de persecución política y por eso es que se ha buscado la eliminación de estos tipos penales. Sin embargo, debo decir que en países democráticos estos tipos penales siguen existiendo. Y esto es importante subrayarlo, porque son sanciones penales y debemos de recordar qué es lo que busca una sanción penal. Una sanción penal busca decirle a la comunidad qué conductas le parecen ofensivas, no solo a la víctima principal, sino a toda la sociedad. Ahora, ¿qué pasa en estos países? Pues que las sanciones no necesariamente llegan a penas de prisión, como ocurría en México cuando se aplicaban estos tipos penales, ¿no? Se pueden establecer sanciones penales sin necesidad de recurrir a encarcelamientos, prisiones preventivas. Entonces, son sistemas de justicia que no buscan por sí mismos la encarcelación y por lo tanto, entonces, el hecho mismo que sigue existiendo el tipo penal genera un efecto de cuidado en quien ejerce la libertad de expresión, ¿no? Entonces, no es lo mismo, vuelvo a insistir en lo que ha ocurrido en nuestra región, que el tipo penal se ha utilizado para perseguir y no para desincentivar la comisión, digamos, de emisión de libertad de expresión que pueda ser dañina para la reputación de una persona, ¿no? Entonces sí me parece importante hacer esta aclaración. Estos tipos penales siguen existiendo en países como Estados Unidos, como Canadá, como Reino Unido, ¿no? Que son democracias funcionales, pero que evidentemente pues la región latinoamericana tiene otros antecedentes histórico-políticos, ¿no? Muchas gracias. ¿Nos podrías comentar muy brevemente también, o sea, estás refiriéndote ahorita que existen otro tipo de sanciones que no implican realmente como una pena corporal para ese tipo de delitos o de conductas, digamos, lesivas? Entonces, ¿nos puedes comentar así como a qué otras cosas se pueden, o qué tipo de sanciones, o qué otro tipo de sanciones pueden existir? Mira, es cierto también lo que ya ha mencionado, por ejemplo, Ana Cristina, ¿no? Eran delitos que datan más del siglo XIX, los principios del siglo XX, que se utilizaban en un momento determinado. Hoy por hoy casi no se utilizan, o sea, es como una medida de último recurso y no necesariamente va a terminar en sanciones penales. Entonces, pues puede haber como las tenemos en México, hay otro tipo de sanciones penales que no necesariamente son la pena de prisión, ¿no? Puede ser trabajo en favor de la comunidad
seguridad, en fin, son otro tipo de medidas que se pueden establecer para precisamente demostrarle a esa persona que se está dedicando a difamar o calumniar, ¿no? Que esta no es una conducta que la sociedad considera adecuada, ¿no? Entonces, no necesitas llegar a una sanción tan extrema para poder tomar esa medida. Pero incluso, vuelvo a insistir, en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, son delitos o tipos penales que se utilizan como medida de último recurso. Lo que se busca es buscar la reparación civil, ¿no? Y hacer que eso desincentive a las personas en la comisión de este tipo de expresiones. Muchísimas gracias. Ana Cristina, ¿nos podrías platicar muy brevemente, entonces, ya teniendo como todo este panorama, qué tipo de obligaciones específicas o cuáles son algunas de las obligaciones específicas para los estados para, digamos, la protección de estos derechos, como para evitar ese tipo de situaciones que hemos venido comentando, por favor? Sí, yo quisiera nada más agregar un poquito a lo que se acaba de mencionar, porque en México existen otras medidas que están reconocidas también en las leyes, a través de las cuales se puede hacer un procedimiento de reparación del daño, ¿no? Y que son acordes a los tratados internacionales. Uno de esos es la réplica y la otra es la corrección. Es decir, cuando tú sientes que se te alude a través de alguna expresión y que existe una afectación al derecho a la reputación o al honor, entonces tú puedes solicitar una medida de réplica para que entonces el mismo público que tuvo acceso a esa información conozca tu versión de los hechos, o en determinado caso también existe la posibilidad de la corrección. Esto es algo muy positivo porque realmente cuando a alguien le afectan el honor, quiere que la situación se solucione de inmediato. Es decir, no quiere que la afectación continúe ad perpetuum. Sin embargo, ¿qué sucede en México? Lo que sucede es que la mayoría de las personas que utilizan este tipo de leyes, ya sea por la vía penal, el delito de difamación o las demandas de daño moral por la vía civil, tardan mucho tiempo y esto genera una afectación pecuniaria, en el caso principalmente del derecho civil, a las y los periodistas, y bueno, pues una afectación a la libertad en el caso del derecho penal. Pero en este caso creo que es importante decir que por eso es que se dice que este tipo de figuras afectan directamente y generan un efecto inhibidor en el ejercicio periodístico. O, por ejemplo, tú preguntabas qué otros actores son sujetos de este tipo de demandas o de este tipo de denuncias, y unos grandes sujetos víctimas de este tipo de denuncias son, por ejemplo, los defensores ambientales, que no son sujetos directamente de demandas por parte del poder público, pero sí, por ejemplo, de parte de empresas o de poderosos que utilizan este tipo de figuras legales de manera perniciosa para atacar la expresión. Y de hecho, en Estados Unidos, en Australia, los países del Common Law, lo que se reconoce es una forma de demandas que se llaman demandas en contra de la participación pública. Este tipo de demandas en contra se llaman slop suit, generan una contrarrespuesta que se llama anti-slaps, que son la medida que tienen los poco poderosos, así se les reconoce, para poder revertir la posibilidad que existe de estos poderosos de utilizar de manera perniciosa el aparato legal, y entonces el sistema reconoce que se está tratando de inhibir la participación cívica y lo que hace es tratar de generar balances entre unos y otros para que no se inhiba de esa manera la participación. Muchísimas gracias. Carlos, ¿nos podrías platicar un poco por qué es importante que los ciudadanos y las ciudadanas tengan certeza jurídica respecto de la tipificación de estos delitos? Sí, yo también quisiera hacer este uso de réplica, agregando un poco a lo que decía el doctor Diego y la doctora Ana Cristina.
Sí, efectivamente hay otras sanciones que pueden ser el derecho de réplica, pero también esto es muy acorde a la reforma constitucional, que también es muy acorde a los criterios convencionales. Y esto es, podemos echar un ojo al sistema penal acusatorio, en este caso, la esencia, la columna vertebral de este sistema penal acusatorio es justamente que la prisión sea la última ratio, que tenemos que transitar sobre muchas otras medidas y que la última sea la prisión. Es decir, en un diferencial con un sistema mixto, en este caso, bueno, en un sistema mixto siempre se hablaba de primero encarcélalo, investiga y después sentencias. En este caso no. En este caso, en el nuevo sistema penal acusatorio, que ya no está nuevo, ya efectivamente la última ratio es, y lo que buscas es la reparación del daño, ¿no? Esto un poco acorde a lo que decía mis compañeros. Eh, Preguntabas la importancia de la certeza. Sí, definitivamente necesitamos, como cualquier otro delito, necesitamos acreditar los elementos del tipo y la responsabilidad. Entonces, y como bien dice el doctor, la última finalidad es la cárcel y primero vamos a primar un procedimiento civil y una reparación. Poco se dice sobre esta certeza, sobre esta acreditación de los elementos. Eh, yo, yo preguntaría, en un sistema democrático, en plenas campañas políticas, una figura pública en un foro en donde pues, se encuentra, donde pues, se presume que hay identidad de ideología, si esta persona, esta figura, en su discurso justificado o no justificado, promueve, incita, hace expresiones donde se busca eh, eh, traspasar estos elementos normativos, pues ya podríamos hablar de una incitación y podríamos hablar de un discurso de odio. ¿Eso quién lo va a acreditar? Pues sí, efectivamente las autoridades jurisdiccionales tendrán los elementos para ver si se encuadra. No está tan fácil acreditar estos discursos de odio. No, como decía, la propia Corte ya dijo que no todas las manifestaciones violentas llegan a ser discursos de odio, pero definitivamente para una sociedad democrática necesitamos esta certeza jurídica. Tanto el emisor como el que escucha debe tener esta certeza jurídica de que no se le criminalice solamente por una expresión que pudiera ser violenta, ¿no? Pero, como decía yo en un principio, sí debe de ser no debe ser tan absoluto y que un límite puede ser este discurso de odio, ¿no? Y ya para finalizar, un poco complementando también lo que decía Ana Cristina, la propia sociedad es quien se ha volcado a hacer estas regulaciones, ¿no? Claro ejemplo puede ser el mismo Twitter. Basta que una persona haga un comentario un poco sesgado al tema étnico, al tema racial o afectando a algún grupo vulnerable, para que la propia sociedad, sin réplicas, sin tribunales, sin pruebas, prácticamente se vuelca y haga justicia para buscar esta regulación en tono de esta nueva sociedad de derechos humanos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, es momento de hacer una breve pausa, pero antes le invito a que nos siga en nuestras redes sociales, @justiciatv_mx en Instagram, Facebook y Twitter, y con el hashtag tus derechos y hashtag justiciatv, y también en mi cuenta de Twitter, @yoyochao92. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos hablando del tema de delitos contra el honor. Quedándonos un poco en lo que comentábamos el bloque pasado, en el que un poco empezamos a delinear como el contenido del derecho a la libertad de expresión y de opinión y de cómo se relaciona esto con la penalización de ciertas conductas consideradas delitos contra el honor. Diego, ¿nos podrías platicar, por favor, en qué circunstancias podrían estar en tensión justo la libertad de expresión con el derecho al honor y la reputación?
Mira, la verdad es que son dos derechos que aparecen constantemente en tensión, ¿no? Por una parte está la libertad que tiene cualquier persona de emitir todo tipo de expresión, ¿no? Ya Manuel nos había dicho sobre el discurso de odio, ya ese es muy fácil aparentemente de identificar como un límite legítimo al ejercicio de la libertad de expresión. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido muchas veces en nuestros países latinoamericanos, concretamente en México? Que quien ha ejercido esta protección al honor y reputación han sido personas que han tenido acusaciones de actos de corrupción, de actos indebidos para la sociedad. Y son precisamente esas personas las que buscan reivindicar, digamos, ese honor de reputación. Entonces, obviamente, eso ha ocasionado que el derecho al honor y la reputación sea visto como un derechos que se utilizan de manera ventajosa para ocultar actos de corrupción, para brindar opacidad, en fin, toda una serie de actos que evidentemente no favorecen a un sistema democrático, ¿no? Entonces, fuera de esos casos, sí podemos encontrar casos legítimos de tensiones, por ejemplo, cuando se divulgan aspectos de la vida privada de la persona que evidentemente le van a ocasionar un daño a su reputación. Y entonces ahí vemos que es muy legítimo no solo reivindicar el derecho a la privacidad, sino también su honor y reputación, ¿no? Entonces, separando esos casos que se han querido utilizar para encubrir actos ilícitos y traer opacidad, es legítima la contraposición entre estos dos derechos humanos. Es válida en un sistema democrático. Muchísimas gracias. Carlos, también un poco ligado con lo que nos comentabas en el bloque pasado, ¿nos puedes hablar un poco más de si podemos considerar que justo esta penalización de delitos contra el honor puede constituir una especie de censura política más ahorita como en el tema, en el clima en el que estamos y también con estas nuevas plataformas que permiten una difusión a muchísimo mayor escala? Digo, definitivamente el termómetro está muy caliente y debemos, yo en lo particular, al estar adscrito a la ponencia de la institución, de la Suprema Corte, pues tenemos que respetar esta división de poderes, ¿no? No sería correcto que yo hiciera señalamientos, eh, sobre todo con nombres y apellidos, pero atendiendo a tu pregunta, eh, ¿es correcto criminalizar? ¿Se puede inhibir? ¿Es correcto eh, acorralar a la libertad de expresión aún con tintes políticos? Yo creo que tintes políticos pueden ser religiosos o pueden ser de cualquier otro grupo. Yo creo que los derechos los debemos de proteger sí o sí. Mi punto y que pongo en debate es esta ponderación entre sí la libertad de expresión, pero también la dignidad humana. Entonces, sea político, sea religioso, insisto, sea el rubro que sea, tenemos que ver por la protección de los derechos humanos. Eh, Siempre, ya lo habíamos comentado, siempre sin perder de vista que la última ratio es el tema penal. Siempre tenemos que transitar sobre las vías civiles. Pero yo no enfocaría la respuesta a un tema político, sino como si fuera un tema de excepción. El periodista como el político, como cualquier otro ciudadano, debe gozar y el Estado debe proteger estos derechos. Entonces, insisto, no debemos de cercar la materia penal solo porque tratemos de temas políticos. La protección es a todos, ¿no? Muchas gracias. Ana Cristina, ¿nos puedes platicar un poco de, a ver, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la libertad de expresión no puede ser sujeta a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores? ¿Qué entendemos por esos dos conceptos y también esto cómo se relaciona con lo que estamos platicando? Bueno, creo que, digo, hay muchas cosas que quisiera como plantearles, pero creo que es importante reconocer que en un Estado democrático, como ya se mencionó, el flujo de la expresión permite la participación. Y en un contexto electoral se requiere
¿no? Se dice que es un contexto especialmente protegido, en donde las expresiones están especialmente protegidas, precisamente porque nutre la posibilidad de los ciudadanos de participar en el proceso electoral, de decidir sobre qué actor quiere o sobre quiénes, cuáles son las opiniones, etcétera. Finalmente, la participación lo que genera es la posibilidad de nosotros como ciudadanos desarrollarnos, vivir en bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importante decirlo. Por otro lado, también es importante reconocer que, si bien es cierto, la libertad de expresión, y esto tiene que ver con las responsabilidades ulteriores, tiene limitantes, tiene en algunos países un caso, se llama el principio de prevalencia sobre otros derechos, precisamente por la dimensión individual que adquiere, la dimensión social que adquiere el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la posibilidad que le permite a los ciudadanos ejercer otros derechos a través del conocimiento o a través de la información que fluye dentro del espacio cívico. Eso es importante decirlo. Las responsabilidades ulteriores tienen que ver con el hecho de que cualquier tipo de excepción esté prevista definitivamente en la ley, ¿no? Se fije claramente cuáles son las condiciones a través de las cuales una expresión puede estar sujeta de algún tipo de restricción. Ya se mencionó claramente el discurso de odio como una de las excepciones. Existe la privacidad como otra de las excepciones, pero la privacidad también tiene sus propias excepciones. Es decir, no es lo mismo la privacidad del presidente, ¿no?, que la privacidad de Ana Cristina Ruelas. Cuando una persona se somete al escrutinio público, como lo hace el presidente, entonces se sujeta a las reglas de lo público. Es decir, existe una presunción de publicidad de la información de esta persona, contrario a la presunción de privacidad sobre mi vida, ¿no? Esto es algo importante porque muchas veces cuando hablamos de la cohesión o de la colusión del derecho a la reputación y el derecho al honor, nos encontramos con este tipo de situaciones. Tenemos el caso, por ejemplo, conocido de San Juana Martínez contra Chucho Ortega, en el cual hablaba en una nota sobre su participación, la participación de Chucho Ortega en un bar en el que presuntamente había algún tipo de trata de personas. Esto podría pensarse que es un hecho privado, pero al ser él una persona pública, al ser este contexto un contexto de interés público, entonces, por hablar de trata de personas, pues entonces se convierte en un hecho que le interesa a todos y que por eso pues tiene que conocerse. En ese momento hubo una demanda por daño moral a la periodista, en ese entonces periodista San Juana Martínez, que finalmente terminó a favor de la periodista. Tenemos otros casos, ¿no? El caso, por ejemplo, de Sergio Aguayo. Ese caso es muy especial porque es un caso en el que él emite una opinión, ¿no?, en el que habla del hedor corrupto de Moreira, y entonces Moreira inicia una demanda en contra de Sergio Aguayo porque no le parece esta opinión y porque dice que atenta contra su reputación. Esto es algo grave. ¿Por qué? Porque si bien, como dije, las elecciones son especialmente protegidas, las opiniones son especialmente protegidas, más protegidas que las investigaciones que están basadas en cierto tipo de información, etcétera, porque yo puedo pensar lo que yo quiera, tiene que ver con el derecho a tener una forma única de pensamiento, y en ese sentido es que se vuelve mucho más interesante este caso. El caso específico de Sergio Aguayo justo está ahora en la Suprema Corte de Justicia, pero creo que es algo importante como delimitarlo porque existen diversas variantes dentro de este tipo de casos que son importantes analizarlas y que tienen que ver precisamente con estas limitantes que vienen en la ley, que generan, que son las que dan pauta a hablar de que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, pero de acuerdo a estas limitaciones previstas en la ley, se tiene que considerar entonces cuál es el efecto o la proporcionalidad del daño en determinados casos de la publicidad de la información o de la expresión versus
el reconocimiento del honor. Muchísimas gracias. Diego, justo de ahorita lo que estaba mencionando Ana Cristina, respecto a que no es lo mismo quién emite la opinión o sobre quién se está hablando, ¿nos puedes hablar un poco de los distintos umbrales de protección al tratarse de crítica a personas que ejercen funciones públicas o que son de interés público, y también como cuál es esa decisión de por qué diferencia esto de que tienen interés público o ejercen funciones públicas? Sí, claro que sí. Y en ese sentido, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido parámetros muy claros, ¿no? Estas personas que son funcionarios públicos, son políticos o tienen una notoriedad pública, como puede ser el caso de celebridades, pues deben tolerar un mayor nivel de intrusión en su vida privada. Esto es importante anotarlo. Ellas mismas voluntariamente se pusieron en una situación de mayor escrutinio por parte de la sociedad y por lo tanto deben tolerar una mayor crítica, ¿no? El caso más reciente que acabamos de ver fue el caso del secretario López-Gatell, que lo cachan en un parque aquí en la Ciudad de México y bueno, le toman una fotografía y suben la fotografía. Es el escrutinio al que él mismo voluntariamente se decidió someter. Pues en ese sentido, tanto la Corte Mexicana como la Corte Interamericana han establecido sus parámetros. Ahora, ¿por qué deben tolerar un mayor nivel de escrutinio? Porque son personas que empiezan a tener interés para la comunidad. A nosotros nos interesa saber lo que las personas llevan a cabo, porque tiene, digamos, efectos en nuestra vida. En el caso del subsecretario, pues estaba haciendo una serie de recomendaciones que estaban siendo acatadas por parte de la sociedad, y entonces en ese sentido, pues a la sociedad le interesa saber si efectivamente las cumple o no. ¿No? Lo mismo pasa con las celebridades. Las celebridades son un poco diferentes porque lo que atrae a la comunidad, o sea, a la sociedad, pues es su estilo de vida, quiénes son, los mensajes que hacen. En fin, son personas que tienen una mayor presencia en la sociedad y por lo mismo deben tolerar. Esto no quiere decir que renuncien a su derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad se sigue manteniendo porque son seres humanos, son personas y de alguna manera el Estado debe proporcionar esos medios precisamente para decir esto sí, esto no. ¿Qué determina? ¿Cuál es el parámetro? La calidad de la información. ¿No? La calidad de la información que se va a hacer del conocimiento público. Si es información que interesa a la sociedad, pues es información que debe de ser comunicada y por lo tanto debe ser tolerada por parte de estas personas. Si es información que concierne enteramente a su vida privada, pues no es el interés de la ciudadanía y por lo tanto se debe mantener como parte de su vida privada y debe de darse esa protección. Muchísimas gracias. Carlos, ¿nos podrías referir, por favor, si consideras que los delitos de difamación, calumnia, etcétera, o sea, esos que catalogamos como delitos contra el honor, persiguen un fin legítimo? Sí, digo, más que opinión personal, México se ha ceñido, se ha obligado a una estructura interamericana y la evolución, como hemos estado hablando, la evolución de los derechos humanos justamente nos lleva para allá. Entonces, yo pondría esta metáfora, o sea, la libertad de expresión versus la dignidad humana o la libertad de expresión versus la autoridad o un acto de autoridad. Si una persona en un incidente de tránsito se te ocurre decirle lo que le tengas que decir y como se lo tengas a la autoridad, como se lo tengas que decir a la autoridad, en este caso ultrajes a la autoridad, ahí hay un límite, pues bueno, en este caso prima y ya la libertad de expresión, ¿no? Entonces, coincido, pero bueno, no, es parte de la adopción del sistema interamericano el tratar de excluir o la obligación de excluir de las normas locales este tipo de delitos, ¿no? La difamación, los ultrajes, incluso se hablaba, creo que persiste en algunas legislaciones, los golpes simples, ¿no? un poco lo que decía Ana Cristina, en aquellos debates donde con el guante se retaba a alguien y sacabas la pistola y dabas 10 pasos, ¿no? Eso ya no existe, pero lo que sí existe es una libertad de expresión que se debe de proteger y en esta evolución, en este convencimiento del Estado mexicano, pues debe de adoptar estas medidas y expulsar completamente, incluso los 6 estados que le quedan, expulsar definitivamente este tipo de conductas delictivas o estos elementos que constituyen faltas de nuestra normatividad, ¿no?
Muchísimas gracias. Bueno, es momento de una nueva pausa. Les recuerdo que Tus Derechos se transmite los viernes a las 9 de la mañana y se repite otra vez a las 8 de la noche. También les recuerdo que nos pueden enviar sus sugerencias y comentarios a nuestras redes sociales en la cuenta @justiciatv_mx con los hashtags Tus Derechos o hashtag JusticiaTV y también a mi cuenta de Twitter @yoyochoa92. Muchísimas gracias. Ya regresamos del corte. En este tercer y último bloque ahondaremos en el contexto y marco jurídico nacionales, así como en los retos existentes en la materia. Diego, ¿nos podrías platicar un poco de justo en un contexto incremento de uso de tecnologías de la información? ¿Cuáles son algunos, ya lo has platicado un poco en los otros bloques, pero en relación con estos derechos en particular, ¿cuáles son algunos de los desafíos que se presentan como de manera más preponderante con justo tomando en cuenta el uso de esas plataformas? Claro que sí, y debo decir que nuestra legislación civil, que es la que establece las reparaciones por daño moral, que eso puede dar lugar a una lesión al honor y la reputación, no, tienen ciertas deficiencias comparadas con lo que existe en otros países. Una de las deficiencias es que nuestra legislación civil no permite lo que podríamos llamarle como una especie de interdicto. ¿Y a qué me refiero con esto? Que se detenga la invasión a la privacidad, el daño al honor y la reputación. Se tiene que recurrir a la juicio de amparo. No hay una medida precautoria como sí existe en otros países. Eso ha hecho que muchas personas sean víctimas legítimas de daños al honor, reputación, privacidad, no busquen o no recurran a la justicia para evitar que este tipo de invasiones ocurran, este tipo de invasiones o daños al honor y la reputación. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra legislación civil data de los años 80, no fue configurada de una manera adecuada, se puso en el mismo patrón a todos, y si bien se han mejorado en el aspecto de permitir la réplica y la contrarréplica de una manera más puntual, en el caso de invasiones a la privacidad que conlleven afectación al honor y reputación, ahí estamos en claras deficiencias, ¿no? Nos hace falta medidas precautorias que detengan el daño y que evidentemente pues no la tiene nuestra legislación civil. Ahora, si trasladamos esto al ambiente virtual, pues es terrible. ¿Por qué? Porque si hoy por hoy una persona empieza a ser víctima de una invasión a su vida privada a través de redes sociales digitales, como puede ser Twitter, Instagram, Facebook, pues el juez no tiene esos mecanismos para ordenar la detención, investigar y en un momento determinado sancionar, ¿no? ¿A qué se ha apelado? Pues un poco a la conciencia, a los motores de búsqueda, a la buena voluntad de quien toma esas decisiones. Pero hoy por hoy la gente está completamente vulnerable frente a este tipo de ataques y en ese sentido, pues nuestra legislación tiene que ser revisada para tratarla de poner a tono. Ahora, afortunadamente se acaba de pasar por muchas entidades federativas lo que se conoce como la ley Olimpia, ¿no? Que sanciona, ¿no?, actos de violencia, particularmente violencia sexual cometida a través de imágenes, grabaciones, audios, en fin, y que sean publicados sin el consentimiento de quien está participando en ello, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es otra vez llegar a la sanción penal, que en este caso me parece muy justificada, ¿no? Me parece necesaria, me parece que la sociedad mexicana lo pide, pero que también tenemos que hacer el cambio necesario en la legislación civil. Muchísimas gracias. Carlos, justo de la mano ahorita con lo que nos estaba comentando Diego, ¿nos puedes platicar un poco más acerca de cómo están regulados los delitos contra el honor en México? También mencionabas en el bloque pasado un ejemplo pues bastante anacrónico de los golpes simples y también un poco de qué ha dicho la Corte al respecto. Sí, sí, bueno, como decíamos hace rato, el Estado mexicano lo que ha buscado es cumplir con estas obligaciones convencionales. Ejemplo de esto es voy a partir de esto. La Corte Interamericana ha dado sendas líneas. Una, efectivamente, es el respeto y la primar sobre la libertad de expresión. Pero otra línea es, sí, siguiendo hablando de libertad de expresión, pero también buscas la protección a discursos de odio y la protección en contra de temas raciales. Entonces, en este intento, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, en su artículo 4,
inciso A y B, se habla de esta discriminación. Y entonces cuando México tiene que cumplir estos lineamientos, intenta hacer una adecuación a la norma, específicamente en el artículo 149 de la ley federal, del Código Penal Federal, una disculpa, trató de hacer estas adecuaciones, y cuando llegó a la Corte se dijo, no, esta modificación es insuficiente, no basta que para proteger en temas raciales, no basta las medidas que estás adoptando. Incluso, entonces, se declaró que no estaba cumplido, se declaró que se estaba incurriendo en una omisión legislativa, y pues de regreso la norma, ¿no? Entonces, el Estado mexicano sí está preocupado, la Suprema Corte se está ocupando de estos nuevos criterios, o de estos criterios y obligaciones convencionales, y está haciendo un escrutinio muy estricto en cuanto a las normas. Evidentemente perduran algunos tipos penales. Hablaba Ana Cristina de estos 6 estados donde siguen y perduran algunas conductas: difamación, divulgación, difamación, y algunos incluso, me parece que Campeche, bueno, uno de estos 6 estados, perdura el tema de golpes simples, ¿no? Entonces, pero hoy la evolución te habla de que golpes simples, pues es en este ámbito de incitar, ¿no? A un discurso de odio, a una violencia. Pero hoy se llaman lesiones, ¿no? Entonces tienes otras formas mucho más legítimas de salvaguardar las lesiones, siempre primando la libertad de expresión. Muchísimas gracias. Ana Cristina, justo también ligado a lo que nos acaba de comentar Carlos, ¿nos puedes explicar un poco por qué se considera que la libertad de expresión es un derecho de protección preferente? Sí, ya les comentaba que se considera un principio de prevalencia en los estados democráticos porque tiene una dimensión social. La posibilidad que tengo yo como ciudadana de informarme es también mi posibilidad de participar activamente en el espacio cívico y por lo tanto decidir sobre mi vida y sobre mi desarrollo. Eso es por lo que se vuelve tan importante garantizar la libertad de expresión. En estados autoritarios donde la libertad de expresión está coartada, la participación es casi nula y el Estado es quien decide por mí en lugar de que yo pueda decidir sobre mi vida y mi desarrollo. Eso es algo importante. Creo que, y me gustaría como comentar esto antes de cerrar el bloque, porque sé que ya es el último, que desafortunadamente en esta evolución existente en el mundo digital existen tendencias constantes para generar nuevas figuras jurídicas que tratan de cubrir ese vacío que dejó la derogación de los delitos contra el honor, ¿no? Que finalmente pues son una evolución positiva para a los ojos de una defensora de derechos humanos del derecho. Y esto es, por ejemplo, la existencia de nuevas tendencias para regular el derecho al olvido. El derecho al olvido es un derecho que no existe en México, pero que busca la desindexación de información de los motores de búsqueda de Internet de aquellas personas que conciben o que consideran que la información que ahí se encuentra atenta contra su honor o su reputación. Esto viene de un caso específicamente en España, en el cual pues el juez le reconoce a una persona su derecho al olvido, y en México los corruptos y violadores de derechos humanos los han utilizado para ir en contra de Google o de Yahoo o algunos otros motores de búsqueda para tratar de reducir los flujos de información que actualmente se encuentran en la red. Esto es algo importante porque justo en México se han instalado un grupo de diferentes firmas de abogados que tal cual venden estos servicios, y lo dicen con toda la apertura, para eliminar rastros de corrupción y de violación a derechos humanos. Hay que tener mucho cuidado ante la proliferación de estos tipos penales. También quisiera decir que si bien existen todavía 6 estados en los cuales se criminaliza la difamación o las injurias o la calumnia,
Todavía existen más de 20 estados en la República en los que se criminalizan los ultrajes contra la autoridad, que en términos coloquiales es cualquier tipo de agresión en contra de la autoridad y que son delitos que son utilizados de manera perniciosa y de manera constante, principalmente en contextos de protesta. Es decir, cuando un periodista sale a cubrir la protesta y cubre de alguna manera los abusos o la arbitrariedad de parte de la autoridad policial, muchas veces es sujeto de este tipo de denuncias de ultrajes contra la autoridad que finalmente terminan inhibiendo la posibilidad del periodista de ejercer su trabajo. Muchísimas gracias. Pues les agradezco a Ana Cristina y a Carlos y a Diego. Todas sus participaciones han sido sin duda bastante interesantes. Como bien dice Ana Cristina, ya es el último bloque, entonces a manera de cierre les voy a pedir por favor a cada uno que por favor nos haga un comentario o una reflexión final y pues ya daremos por concluido nuestro programa. Diego, si puedes empezar tú, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Solo quisiera matizar un poquito lo que acaba de mencionar Ana Cristina. Si bien nuestro orden jurídico no prevé el derecho al olvido como tal, el derecho de cancelación, que es uno de los derechos ARCO, que es el derecho incluido dentro del derecho a la protección de datos personales, permite precisamente buscar de alguna manera esa desindexación de los motores de búsqueda, ¿no? Entonces, contamos con un incipiente derecho que nos puede llevar a materializar eso que llamamos derecho al olvido. Pero que en México ha tenido experiencias muy desastrosas, se ha utilizado ese derecho de cancelación para llegar a un olvido de precisamente información que es valiosa a la sociedad, que como es, digamos, el dar a conocer a público. No es para eso, no es la lógica de ese derecho. La lógica del derecho es, pues, precisamente proteger para no reputación, ¿no? Especialmente cuando ya ha pasado un tiempo considerable y esa información ya no es de interés para la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, y a manera de cierre, pues resaltar que el honor y la reputación son derechos considerados derechos humanos, incluidos en los pactos y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, que tienen una gran importancia en las sociedades contemporáneas, que si bien tienen su origen en el siglo XIX, ¿no? Con estas ideas de los duelos y de fíjense todo lo que era capaz de proteger una persona, hasta dónde podía llegar para proteger su buen nombre, pues eso sigue vigente hoy por hoy y que obviamente frente al entorno digital presentan nuevos desafíos, ¿no? Hay lesiones muy importantes cuando se está atacando el honor y la reputación de una persona, ¿no? Principalmente a través de redes sociales, el nivel de estrés, de ansiedad que genera, algo que no ha desaparecido y que por lo tanto merecen de protección, ¿no? Muchas gracias. Carlos, si pudieras por favor hacernos algún comentario final acerca del tema de hoy. Sí, yo cerraría este bloque primero agradeciendo la invitación a los compañeros por su gran experiencia y transmisión de sus conocimientos. Yo cerraría diciendo que México le ha venido bien ceñirse a los lineamientos de la Corte Interamericana, ceñirse de manera obligatoria, atendiendo a esta convencionalidad. Y vamos lento, coincido con el doctor Diego, que es una incipiente búsqueda y protección de los derechos, pero lo estamos haciendo. Se busca extraer normas que ya no son acordes a esta nueva realidad, a esta nueva evolución. La participación de los órganos, en este caso de los poderes, no solo del legislativo, no solo del ejecutivo, sino también la participación activa de la Suprema Corte, del Poder Judicial, haciendo uso de este ejercicio de interpretación de las normas para hacer acordes las normas a esta nueva realidad. Y por último, en este ejercicio, como parte de estas herramientas que goza el Poder Judicial, los jueces, magistrados, los ministros, las y los ministros, es este ejercicio de ponderación entre leyes, de ponderación entre derechos. Yo creo que definitivamente debe ser y es tan importante la libertad de expresión como lo es la dignidad humana. Entonces, no son absolutos, debemos de poner límites. El punto será ¿dónde podemos el barómetro? En un punto medio, en un punto equilibrado, pero bueno, estos ejercicios siempre son productivos, son en beneficio de la sociedad
y sería todo. Muchísimas gracias. Ana Cristina, ¿nos podrías hacer por favor un comentario final? Sí, pues muchísimas gracias por la invitación, Diego y Carlos, estar con ustedes un gusto. Y pues yo también, yo lo que diría es que todavía falta mucho por hacer. Necesitamos justo reformas legales en materia de procedimientos civiles para generar posibilidades para que haya méritos del caso antes de iniciar procedimientos en contra de demandas de daño moral en contra de periodistas. Creo que eso es importante para que entonces realmente este tipo de demandas sean utilizadas para reparar y para resarcir los daños que hubiera en el caso de reputación y en honor en determinados casos y no sean utilizados de manera perniciosa. Y por otro lado, también reconocer que el Poder Judicial de la Federación ya ha tenido varios casos en esta materia, en los cuales, como bien señala Carlos, ha habido un avance importante jurisprudencial en el que se reconoce específicamente la importancia de la expresión, el valor social de la libertad de expresión y que no podemos regresar. Sin duda creo que hay análisis durísimos que se tienen que hacer ahora en la era digital que tienen que ver con la escalabilidad que tienen los discursos y la sistematicidad con la que se dan algún tipo de discursos que pueden llegar a ser difamatorios o injuriosos. Pero creo que estos son retos que todo el mundo está enfrentando, es decir, qué tanto un tipo de discurso de ofensa, ¿no? Qué tanto la ofensa puede llegar a convertirse en algo sujeto de censura en determinado momento, qué tanto el discurso de odio es permitido y cuáles son los tipos de sanciones a los que son sujetos dependiendo de la gravedad del discurso. Creo que estas son discusiones que se van a tener que ir dando, pero sin duda necesitamos seguir protegiendo la posibilidad de que, como bien menciona Carlos, la Suprema Corte siga invocando y reconociendo los criterios internacionales de derechos humanos que de alguna manera, en un contexto como el nuestro, pues otorgan garantías para los que están en un desbalance de poder. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esto damos por terminada esta emisión de Tus Derechos. Agradecemos a nuestra y nuestros participantes sus intervenciones que fueron muy interesantes y muy valiosas y le agradecemos a usted su atención. Le deseo que tenga muy buen día.